Caída del reino. Capítulo 2. Caleia. La ciudad hace apenas algunas horas que había caído. Sus murallas habían sido ya penetradas y la guerra seguía dentro de aquellas protecciones que escasamente habían protegido a su gente. Muchas historias de horror se contaron aquel día, de rabia y sufrimiento, pero sobre todo de tragedia. Los soldados, cansados, enojados y sintiendo que poco les quedaba de vida, no tuvieron la compasión que antaño tendrían. Saquearon, asesinaron y muchas otras cosas más. La situación fue difícil, ciertamente. Su madre lo había escondido en la alacena, sabiendo a lo que podría enfrentarse. Ella le decía que su abuelo vendría, su gran abuelo, el héroe de guerra, el águila del norte. Un hombre entre hombres, militar entre estos. Su padre aspiraba a ser como él, y él debía aspirar a superarlos a ambos. Al menos con eso soñaba, cuando todavía era un niño. Caleia estuvo escondido cuando llegaron los soldados, cuando aquellos caballeros golpearon a su madre, la sostuvieron y abusaron de esta. Su madre no era tan fuerte como para enfrentarse a los tres, pero era fuerte ciertamente. Resistió con fuerza, y cuando estos bajaron la guardia, con un broche apuñaló a uno de estos hasta matarlo. Mientras la sangre se derramaba en el suelo, su madre fue golpeada brutalmente. Como forma de venganza, los soldados no pararon hasta que su cuerpo quedó sin vida. Caleia lo veía todo desde aquella alacena, escondido. Él no lloraba, no podía llorar. Solo sentía en ese momento miedo y rabia. Lo único que lo mantenía era miedo y rabia. Aquellos soldados abandonaron la zona después de darle muerte a su madre. Pero Caleia no salió. Demasiado miedo lo invadía. Un anciano con velocidad se apresuraba, con hoz en mano. Asesinaba a los que podía en el camino. Este apenas pudo, desmontó y corrió a aquella casa, solamente para ver a su hija muerta, en un estado que solo se podría describir como trágico. Gritó y lloró, se lamentó profundamente, no solamente su pérdida, sino el no haber estado cuando más lo necesitó su familia. Lloró y lloró, gritó hasta quedarse afónico. Y al final, cuando se dio cuenta que ya nada le devolvería a su hija,
tomó su navaja por la voz y dirigiéndose de nuevo al campo de batalla decidió que aquel lugar sería su tumba. Se llevaría hasta el último que pudiera, sin importar el costo, los haría pagar. Él mismo los llevaría al infierno, con sus huesos cansados y débiles, hasta que la última gota de sangre se derramara de su cuerpo anciano y enfermo. Los haría pagar por el honor de su nombre, por el honor de su casa, por su hombría, si es que le quedaba, después de haber permitido tal cosa. Pero antes de que el anciano abandonara la casa, un niño salió de entre la oscuridad. Ojos rojos y sin vida lo veían. Era Kaleya, que después de aquel incidente tenía tanto miedo que no se atrevía a salir, ni siquiera a ver la cara de su anciano abuelo. No podría, después de no haber hecho nada, después de haber actuado como un cobarde. El anciano se llevó a Kaleya y pasaron los días. Aquel anciano le había enseñado a Kaleya tanto como sabía del ejército, tácticas de combate. Lo había hecho desde que éste había nacido, pero ahora que la guerra los había alcanzado, le enseñó con práctica a matar, a esconderse, a camuflarse. Y aquel niño ya sin vida, sin corazón y hasta cierto punto sin alma, aprendía cual esponja, con el único objetivo de no volver a tener miedo, cosa que nunca logró, pues el miedo seguía con él en cada batalla, en cada noche, en cada día. El miedo nunca se fue, solo miedo y rabia podía sentir. Solo miedo y rabia lo acompañaban a todas partes. Con el tiempo el anciano reunió un ejército que a duras penas podía considerársele apto, pero con valor, con tanto como se podía reunir, se enfrentaron al invasor. Juntos siguieron defendiendo a Kalar, pero este ya había caído. La capital no era más que tierra, muerta y enferma después de la batalla que en esta se había librado. Era un conflicto diario y continuo. Cada pueblo y ciudad, después de los problemas, después de todo lo que había sucedido con el ejército de los albianos, estos se habían disuelto, reduciéndose a meros bandidos que atacaban aldeas más desprotegidas, al menos los que quedaban. Pero todos sabían que tarde o temprano llegarían más, ejércitos incluso más grandes. Al principio, Kaleya se limitaba a llevar suministros, munición, comida, agua, pero seguía entrenando y entrenando. Lentamente se fue metiéndole cada vez más en las batallas, hasta que sin darse cuenta se había convertido en uno de los mejores arqueros y asesinos. Un acto que en un
que en un tiempo más pacífico le pudo haber ganado grandes honores y grandes reprimendas para sus familiares, en esos tiempos no era nada de importancia. Tal era la situación que los cadáveres se acumulaban en cada rincón, en cada almena. En la primera batalla en la que peleó Kaleya, su abuelo defendía una de las aldeas fronterizas. Él, como el resto de los niños en ese entonces, se limitaban a llevar munición. Los virotes de las ballestas que parecían nunca ser suficientes. Ganó un bastante físico en esas situaciones. Y sin embargo el hambre no lo dejó desarrollar correctamente los músculos que cualquier otro hubiera desarrollado en tales condiciones. La comida escaseaba, lo había hecho desde que inició la guerra, y conforme pasaba el tiempo, escaseaba más. Pero le reaccionaban y de alguna forma se mantenían. La batalla inició en la mañana. Su abuelo, al cabo de algunas horas, se había quedado afónico de tanto gritar y tuvo que recurrir a otros hombres para que gritaran las órdenes por él. Aunque ahora convertidos en bandidos, alguna vez los albianos habían sido soldados y luchaban como tal. Eran más fuertes, más rápidos y más resistentes. Por fortuna, aquel anciano, utilizando sus tácticas, logró ahuyentarlos. Al menos lo hizo ese día, pero volvieron al día siguiente y el día que sigue después de ese. La situación desde que inició la guerra nunca dejó de ser crítica. Kaleya, aunque en mejores condiciones físicas, estaba cada vez más débil, al menos mentalmente. No sentía hambre, no sentía felicidad, no se reía, solo sentía apatía, miedo y rabia. Quería venganza, eso lo entendía muy bien y se esforzaba por ello cada día. Al cabo de varias batallas, se creía que la aldea estaba a salvo, así que su abuelo y el resto de los hombres procedieron a ir a defender otras aldeas y atacar otros grupos de soldados. Con ellos aprendió a destazar, a cocinar, a prender fuego, pero sobre todo a correr y esconderse. Las habilidades más importantes para un calariano después de la guerra. Después de todo, ninguno de ellos era un soldado, ni un mago, ni un militar. Precisamente el hechizo se había llevado a todos los que podrían protegerla. La tierra que ahora ellos tenían que defender. Sin entrenamiento, sin comida, sin armas ni armaduras. Tenían que ser más astutos. Era la única opción que les quedaba. Y eso hacían. Se escondían. Siempre tomaban al enemigo por sorpresa. La sorpresa era el único amigo. Kaleya lo había aprendido bien de su abuelo. No importa qué tan fuerte sea un enemigo,
No importa qué tan rápido sea, qué tan bien equipado sea, incluso no importa cuántos sean, hasta el más cabrón cae cuando baja la guardia. Por eso ellos nunca debían descuidarse, nunca debían bajar la guardia. No hay nada más peligroso que estar desprevenido. Lo vio muchas veces de primera mano, cuando su abuelo mandaba a todos a esconderse por días en el bosque y atacaba solamente cuando todos habían bajado la guardia. Veía como hombres más fuertes eran asesinados mientras dormían, mientras comían. Y nunca bajó la guardia. Siempre mantuvo un cuchillo en su mano en todo momento, más por el trauma que le había causado la guerra que por otra cosa. Pero era una constante que nunca se fue de su lado. Miedo. El miedo era su único amigo, el más cercano y el más leal. Su abuelo le enseñó a abrazarlo, y es algo que aprendió muy bien. El miedo te mantiene alerta. El miedo es tu mejor aliado cuando la fuerza no está de tu lado. Al cabo de algunos meses, aquel anciano murió. Tales conflictos habían hecho mella en su cuerpo, el cual no murió por el acero del enemigo, sino por las enfermedades que ya venía cargando desde hace tiempo. La mala alimentación, el cansancio, el resto de cosas se habían encargado de hacer el trabajo por los albianos. Y como fue dicho por las leyes del ejército, las nuevas leyes del ejército, el que supiera mejor hacer el trabajo lo hacía. El próximo general sería el que supiera cómo sobrevivir. Y así fue. Tuvieron un nuevo general. Así se hacían llamar para tomar más valor. Después de todo, no había nadie realmente que pudiera ocupar el puesto. Los más cercanos eran los retirados, y estos ya no tenían la condición física para pelear. Así que ser un general era tan simple como tener a tu mando más de 100 hombres y saber cómo mantenerlos vivos y saber cómo enseñarles a pelear. Así, Kaleya se había enterado de muchos generales que defendían Kalar. El entrenamiento de los kalarianos no era tan exigente ni tan complicado como el de otros ejércitos. Era tan simple como entrenar lo más posible las piernas, aprender a camuflajearse, a esconderse. Como se había dicho, no quedaban muchos militares, pero sobre todo y lo más importante era la magia. Después de que los magos habían desaparecido junto con el resto del ejército, a los kalarianos solamente les quedaron los libros y tuvieron que aprovecharlos o morirían. La magia se distribuyó por todo el reino como si no tuviera ningún valor. Lo que antaño sería tan valioso como para que la gente muriera para obtenerlo, ahora se regalaba y se repartía por las diferentes compañías que protegían el reino. La primera compañía que conoció Kaleya fue la compañía de los hombres muertos. Ellos
lucharon en la capital. Les enseñaron cómo ocultarse en las sombras. Les enseñaron magia de tierra y algunos rituales que se creían perdidos, en su mayoría magia druida. No todos eran adecuados para manejar ese tipo de magia. Por suerte para él, Kaleya lo era. Estuvo un tiempo con los hombres muertos, al menos 3 semanas peleando a su lado. Al final tuvo que retirarse. Después de todo, los hombres muertos peleaban cuerpo a cuerpo y él no tenía ni el tamaño ni la fuerza adecuada. Solo podía dar apoyo con su ballesta que ocupaba una posición alta para disparar y que no funcionaba con aquella compañía. Vagó en varias aldeas hasta volver a reunirse con aquel grupo que había creado su abuelo. Para ese entonces, los que habían quedado tomaron el nombre de las hachas sangrientas. Utilizaban un tipo de magia más directa, magia de sangre y magia de agua. Intentó aprenderla, pero no era adecuado. Aún así luchó a su lado por un tiempo, pero cada vez se notaba más en él el cansancio. Los hombres morían más por el hambre que por los propios soldados enemigos. Para cuando acabó ese invierno, todos los soldados que se habían mantenido en el reino y estaban muertos. Era un terreno hostil después de todo. No habían recibido suministros ni tenían comandante. Al menos es lo que había escuchado Kaleya. No entendía política ni tampoco le importaba. Solo sabía que estaba cada vez más débil y sin un enemigo al cual enfrentarse. Ya no había motivo para seguir luchando ahí. Se refugió con los que pudo y siguió aprendiendo. Viajó de extremo a extremo entre el reino, por lo que quedó de tiempo antes de que regresara a la guerra. Aprendió tanto como pudo de las diferentes compañías. Conoció a los avispones verdes, un grupo que utilizaba en su mayoría magia druida para ocultarse en el bosque, en su mayoría arqueros. Magia que sí pudo aprender y que le sirvió bastante bien. A través de esta podía hablar con animales, ocultarse en la propia madera de los árboles e incluso podía ser más rápido mientras se mantuviera en las sombras. También conoció a la guardia del rey, también llamada las hojas sombrías. Asesinos en su mayoría que utilizaban magia de las sombras. También conoció a los matasanos. Después de que se fueron la mayoría de los sacerdotes por orden de las diferentes iglesias, Kalar se había quedado sin médicos, sin sanadores y por supuesto que no tenía magos de ningún tipo en realidad, mucho menos curativos. Por diferentes leyes que el rey había creado tras empezar la guerra, ahora mismo cualquiera era permitido en el reino mientras estuviera dispuesto a pelear. Nigromantes, vampiros y muchos otros tipos de entidades
que antes se pudieron haber considerado malignas habían entrado al reino, y con la situación tan crítica como estaba, no eran más que bienvenidos. Principalmente los nigromantes fueron los que más se beneficiaron de la guerra. No solo tenían suficientes materiales de práctica, puesto que los muertos se acumulaban en todas partes, sino que también la energía que se había estancado en el reino después de tanto conflicto impulsaba sus habilidades como ningún otro rincón de la tierra, de esa tierra. A cambio, los nigromantes ayudaron mucho. No solo protegieron de las plagas, sino también modificaron su magia. Precisamente la facilidad con la que la magia se distribuía en Kalar había permitido una mezcolanza de varias magias, y la necesidad había sacado lo más inteligente de los hombres que en esa tierra habitaban. Inteligencia que antes parecía no haber. Inteligencia enfocada en artes malignos, ocultos. Un tipo de inteligencia destinada a matar, a causar dolor y sufrimiento, pero hasta cierto punto también en aliviarlo. Una mezcla entre la nigromancia y la magia druida dio como resultado un tipo de sanador nuevo, que no solo podía sanar, también podía restaurar cuerpos. Vio de primera mano cómo un hombre que había perdido su brazo lo recuperaba de un cadáver. Aunque claro, este tipo de magia tenía sus límites, o al menos es lo que había escuchado Kaleya. Según el matasanos que conoció, la parte del cuerpo tenía que aceptar convertirse en parte de la nueva persona. Tenía que estar dispuesto. Tenían que ser almas similares. Si la parte nueva sentía que el nuevo huésped no era adecuado, lo rechazaría. Por eso lo mejor es que el donante fuera un familiar o un amigo. Así habría menos rechazo. También importaba mucho la forma de actuar de una persona. Si una persona era similar a otra, era más posible que fueran buenos donantes. Si tenían pensamientos contradictorios, lo más probable es que la parte nueva lo rechazara. Pero mientras ambas partes estuvieran dispuestas, se dice que incluso un corazón podía ser trasplantado. Aunque claro, eso nunca lo había visto él. Pero era una magia muy necesaria y que demostró que realmente la nigromancia no era tan mala. Los sacerdotes clamaban aquellas técnicas, aquella magia, como lo peor de lo peor, pero no estaba salvando la vida de su gente. ¿Dónde estaban esos sacerdotes? ¿Dónde estaban esas iglesias? ¿Dónde estaban esas deidades que clamaban ser tan poderosas? Mientras ellos se morían de hambre, mientras eran masacrados, mientras sus aldeas eran quemadas, ¿dónde estaban ellos? ¿Acaso podían juzgar como malvado aquella magia que los protegía mientras ellos no hacían nada? ¿No era solamente la conveniencia? A ellos no les convenía, por eso la prohibían. Lentamente, la idea se arraigaba en él. No hay bien ni mal en el mundo, solo beneficios.
A la iglesia le beneficia que la nigromancia esté prohibida. Por eso la prohibieron. No les conviene apoyarnos porque somos débiles y porque Albion es más rico. Por eso nos dejarán morir aquí. Tal vez en un futuro también nos declaren herejes. Su ira no era de todo injustificada, puesto que de hecho muy pocos miembros de la iglesia se habían quedado a proteger y ayudar a los inocentes. Pero claro, esto no era tan simple. Mas sin embargo, él no lo sabía ni le importaba. Los matasanos no solo dominaban la nigromancia en la magia druida, también implementaban otro tipo de ciencias, principalmente la cirugía, que se mezclaba con otras magias para hacer el trasplante, al igual que para hacer otros procedimientos. Era un arte que se había intentado crear en otro país, en otro reino, pero había sido rechazado por la iglesia, considerándosele blasfemo, y muchas veces viéndolo como un acto cruel y deplorable, comparándolo con carniceros, dado que la cirugía dependía de abrir a la persona y coserla, muchas veces utilizando líquidos alquímicos, venenos, medicamentos creados a partir de estos mismos venenos, entre otras cosas. Aunque Kaleya creía, después de haber visto lo que había visto, que simplemente había sido declarado como un arte hereje y prohibido por el mero hecho de que le quitaría a la iglesia su monopolio sobre la medicina, sobre la curación de los enfermos. La ausencia prontamente se llenaba, cada ausencia se iba llenando, los soldados aparecían, cada hombre, cada mujer, mientras pudieran empuñar un arma, serían guerreros. Los magos salían de todas partes, venían de todos lados. La ausencia de magos no duraría mucho tiempo. Precisamente la desesperación, precisamente la necesidad había empujado a los calarianos al máximo de sus límites, a esforzarse mucho más que en ningún otro momento en su historia. Y se notaba mucho. Los problemas nunca se llegaron a acabar. Al cabo de 2 años y medio después de que inició la guerra, apenas estaban empezando a restaurar la situación de aquel reino, pero no pudieron hacer mucho antes de que se diera la noticia de que una nueva campaña iniciaría para atacarlos. La guerra había dejado los campos sin arar por los hombres que fueron a pelear. Muy pocos regresaron. El hambre lentamente se estancó. Insidiosa, sigilosa, cruel y paciente. Poco a poco iba invadiendo más los hogares de cada calariano.
Aún así, la situación nunca llegó a punto crítico, puesto que sus costas llevaban suficiente pescado. La solidaridad de los calarianos sorprendió al mundo cuando estos empezaron a apoyarse, incluso renunciando a las propias monedas, dado que para empezar ya era un país bastante pobre. Nadie esperaba que duraran realmente tanto, pero estaban en una crisis que no permitía menos. Como se dijo antes, medio año después de que cayó la capital, unos cuantos meses después de que habían arrasado con el ejército por fin, los albianos mandaron nuevas avanzadas. No era un ejército grande, pero era lo suficientemente numeroso como para causar pequeñas bajas, pequeñas heridas que se irían acumulando. Al parecer habían cambiado sus tácticas, de ver a Calar como una presa fácil. Lo vieron como un enorme elefante, herido, débil y hambriento. Creyeron que si mandaban pequeños grupos a atacar diferentes aldeas y a seguir causando problemas, tarde o temprano se rendirían. No era del todo una táctica honorable, pero se creía que sería efectiva. Caleya apenas se enteró de tal noticia, fue con el resto de los suyos a defender esa parte del mundo. Para ese entonces, este ya era respetado en su grupo. Había matado lo suficiente como para considerársele un guerrero y había aprendido lo suficiente como para apoyar al general de turno, y así lo hacía. Durante todo el conflicto, su grupo ya había tenido a 7 generales después de su abuelo. Ya era una regla no escrita, no solo en su grupo, sino en todos los grupos, en todas las compañías. El general es el que sobrevive más tiempo, el que más batallas haya estado. Y había funcionado relativamente bien para todo el reino de Calar. Los nombres empezaban a ser escuchados por todo el reino. Nombres de los generales, de los capitanes, de los arqueros, de los espadachines, guerreros tan temibles, tan feroces, que podían defender a una aldea ellos solos. Un hombre que se enfrentó a cientos. El alquimista loco de Brendán. Su nombre era victoriado por los calerianos. La rosa plateada de Famel. Sus hazañas al defender la frontera sur después de que las bestias se volvieran demasiado grandes y demasiado numerosas, después de haberse alimentado de los cadáveres que habían quedado tras la guerra, y habían valido una gran fama. Aunque claro, en su mayoría esto era más una mera propaganda. Necesitaban héroes para inspirar al resto, para que la gente tuviera esperanza. Sorprendentemente, aquella estrategia funcionó más que bien. Cada vez se inspiraban más y las meras leyendas que habían sido creadas
por necesidad, pronto se hicieron cada vez más reales, más tangibles, más fuertes, más constantes. Entre ellas se hablaba del arquero, Kaleya, y cuando su general murió, se le conoció como el general Kaleya. Y también su nombre fue cantado de norte a sur, de este a oeste. Un niño hecho hombre a la fuerza, que defendía con uñas y dientes su hogar. No era ni el mejor ni el más grande. Sin embargo, era todo lo contrario. Era el más débil. Supuestamente no debería estar ni siquiera peleando y sin embargo lo hacía. Y lo hacía mejor que muchos otros. Eso lo convirtió en una leyenda bastante respetada. Mientras los mejores no hacían nada, el más débil luchaba por hacerlo todo. Una historia que resonó profundamente en los calarianos, puesto que siempre se habían visto como los más débiles. En la batalla fronteriza fue cuando se convirtió en general. Ese día era lluvioso. Él y el resto de su compañía habían tomado una aldea abandonada y defendían el paso. Utilizaron veneno para contaminar el agua, como ya era usual en esa guerra. El enemigo lo superaba por 3-1 y claramente eran más fuertes y mejor equipados. El veneno solamente les había ganado algunos días de ventaja, pero poco duraría en el tiempo. Aprovechándose del clima, que dejaría en desventaja a los caballeros, que limitaría la visión de los arqueros, su general había dado la orden de atacar por sorpresa, como ya era habitual para ellos. Utilizaron la magia de los hombres muertos. Para moverse por debajo de la tierra. Él sería el vigía. Otros tantos se encargarían de incendiar las carpas y suministros del enemigo. Los hombres que pudieran luchar de frente intentarían matar a tantos comandantes como les fuera posible. No tenían realmente la esperanza de derrotar a aquel oponente, solo de hacerle tanto daño como para que se retirara. Con suerte, sin ser exterminados en el proceso. Rápidamente subió a un árbol. Sus manos heladas no sentían las astillas ni cortadas que tenía por montones en su piel, al igual que en sus pies. La armadura calariana que se había hecho improvisando con pieles de animales solo podría cubrir su torso. Cubrir más que eso limitaría su velocidad, su única ventaja frente al enemigo. Estuvo media hora vigilando, observando al enemigo,
Bajó, informó lo que había visto y subió. Otra media hora, luego otra media hora. No atacaron hasta que la noche se empezaba a acabar, hasta que no tuvieron visto bien los suministros, los comandantes y cuanta información pudieran conseguir. Sabían que esa era su única posibilidad de ganar, conocer bien al enemigo y usar la inteligencia para enfrentarlos. La orden se dio otra vez de las aves. Se imitó un águila en ese momento. Claro que no todos eran capaces de hacerlo, por lo que en ese momento se empezaron a escuchar sonidos de otro tipo de aves, cada una más extraña que la anterior, pero fue suficiente, lo suficientemente bueno para ellos. Primero empezaron los incendios. Cuando los soldados entraron en pánico empezando a intentar apagar el fuego, en ese preciso momento, cuando la mayoría intentaba evitar que se propagaran, los asesinos fueron a matar a sus comandantes, a sus capitanes. La idea era matarlos a todos, pero solo pudieron acabar con más de la mitad. Un logro no bastante bueno teniendo en cuenta el número del enemigo. Luego de eso, empezó la batalla directa. Se sirvieron del efecto sorpresa y del incendio que seguía propagándose, y a través de sus magias dieron una buena pelea. Su comandante fue uno de los primeros en morir, dado que un mago enemigo lo había detectado, lo había visto desde el cielo, siendo él quien daba las órdenes. Fue el primero en ser asesinado. Por fortuna o por desgracia, los calarianos estaban acostumbrados a luchar muchas veces sin órdenes. Y así lo hicieron. Como pudieron, tomaron el control. Mientras el fuego se seguía esparciendo, terminó llegando hasta el bosque. Utilizando sus magias terrestres, estos abandonaron la zona. Al final, solo la mitad sobrevivieron. Kaleya se quedó más tiempo que los demás. Desde el principio hasta el final había estado escondido, tirando flechas solamente cuando nadie lo podía ver, siempre apuntando al corazón y siempre a los que no tenían armadura. Sus manos, entumecidas por el frío, le daban una precisión que en días normales no tendría, pero también limitaban mucho su velocidad. Para cuando llegó la mañana, los que quedaban salieron corriendo, huyendo por sus vidas, y claramente fueron perseguidos. La idea era matarlos a todos, pero algunos escaparon. Cuando Kaleya volvió, solo pudo ver lo que había quedado. El fuego, aunque fuerte,
Al final no fue mejor que la tormenta. Se apagó cuando apenas iba entrando al bosque, por fortuna para el reino, pero fue lo suficientemente bueno para devorar a una gran parte del campamento de los albianos. Recuperaron hierro por un montón, espadas, hachas, martillos, armaduras incluso, cosas que no podían llevarse, no eran lo suficientes. Pero hablarían a la capital, a la nueva capital, y con suerte mandarían a otros hombres a tomar el botín. Para ellos solo quedaba descansar. Ya habían sacrificado mucho. Estaban cansados. Por fortuna, algunos de los suministros habían quedado sin incendiarse. Se sirvieron de estos. La primera vez en 3 meses que podía comer una comida completa y adecuada. La primera vez que todos podían. Y claramente no la desperdiciaron. Un error que lamentaron después. Sus cuerpos, desnutridos, no tomaron muy bien la ingesta mayor de alimentos. Su nombramiento no fue algo grandioso, no fue algo glorioso. Simplemente fue una aceptación. Tomar la medalla que su antecesor tenía. Una medalla forjada a partir de 3 puntas de cuchillo rotas. Acero de la mejor calidad. Plata lunar. Un material bastante valioso. Sin ninguna utilidad práctica en una medalla. Pero que no había sido derretido, pese a poder ser utilizado mejor en alguna daga o cuchillo. Era un símbolo que había acompañado a los que pelearon antes que él, y ahora él tenía que defenderlo y honrarlo, como su abuelo hubiera querido. Kaleya siguió entrenando a los hombres, vagando de aldea en aldea y ciudad en ciudad, protegiendo la frontera. Así fue como el extranjero, como el enemigo, le dio un título. El perro de las fronteras. Un insulto que quedó grabado y por el que fue conocido. El perro de las fronteras. Perro sarnoso, cruel, astuto. Nunca peleó de forma limpia, nunca peleó de frente. Vagaba de un lado al otro, siempre en movimiento. Sus hombres preferían quemar la propia tierra antes que dejar que el enemigo avanzara sobre esta. Una táctica que ya era utilizada por todas las diferentes compañías calarianas. Pero entre todos los demás, Kaleya
destacaba por su crueldad. Sus víctimas muchas veces eran capturados vivos, torturados y dejados en la propia frontera para dar símbolo, para enseñarles a temer, tanto como él temía. Sus cuerpos adornaban los lugares que defendía. Muchas veces duraban hasta semanas sin poder morir. Las magias que había aprendido le servían para mantenerlos vivos. Muchas cosas eran dichas sobre él. Pero una de las más conocidas era cómo después de la tortura sus enemigos eran ahorcados y dejados en los caminos, suplicando por una muerte que no llegaría en mucho tiempo. Una crueldad producto de una mente enferma, siendo el resultado de una lucha continua, un ambiente hostil, un niño convertido en una bestia, en un monstruo. Pero no era el único. Muchos otros, en particular los jóvenes, eran influenciados por las condiciones de vida. Cada vez era más normal ver este tipo de actitudes. Y estas solamente iban creciendo y aumentando, al igual que la rabia y el miedo.